Todos los demás personajes de nivel máximo habían sido promovidos siguiendo su camino, sin embargo, la diferencia ahora era que era una realidad. Carter apretó el puño y se dijo a sí mismo que su ola de monstruos amarillos estaba en camino, y entonces necesitaba concentrarse solo en eso. Pensó que ahora necesitaba probar las habilidades que había adquirido al cambiar de título. La primera habilidad era Juramento de Liberación, que podía anular todas las aberraciones del objetivo, consumiendo la resistencia de quien usara la habilidad y se perdían el 10% de las estadísticas del lanzador cada vez que hacía un contrato. Carter se preguntó si sería demasiado arriesgado destruir características, era una buena habilidad. Pero si el sujeto era más fuerte que él, entonces la habilidad no funcionaría. Y si era más débil, entonces sería inútil. Eso no estaba bien. La siguiente habilidad fue Corte. Carter, atónito, preguntó si eso no era un golpe normal, sin embargo, eso también era una habilidad, así que decidió intentarlo. De repente, el espacio bajo sus pies se volvió rojo, el viento aumentó y el sistema informó que la habilidad estaba cambiando dependiendo del estado del jugador. El chico miró su mano y notó que era la energía roja que había recibido del Caballero de la Muerte. De repente, el sistema reportó que el poder del espadachín olvidado había reconocido el sello de fuego y la habilidad de corte había sido alterada. Al abrir los ojos de nuevo, cuando todo ya estaba en calma, Carter vio una ventana frente al que hablaba sobre la técnica de grama de fuego. El chico pensó que era increíble, las condiciones para desarrollar una habilidad de las cuales la cuarta era desconocida fueron reveladas a él. Carter ahora entendía por qué tenía tal título. Después de todo, sus edades habían sido alteradas por el poder recibido del Caballero de la Muerte. Observó que la esencia de la llama, condición para el desarrollo de una habilidad, era aquella almacenada en el inventario de otra ciudad. Mientras organizaba sus cosas, el chico pensó que antes de todo necesitaba subir de nivel para mejorar sus habilidades. Después de un tiempo, llegó a un lugar donde comenzó a matar tortugas acorazadas de nivel 83. Recordó que esos monstruos eran grandes, pero lentos. De repente, la tortuga atacó con su gran pata, pero el chico esquivó y golpeó con la espada, pensando que si esquivaba y apuntaba a los puntos débiles, la diferencia de niveles sería fácil de superar. Carter ya estaba en el nivel 36, y tras matar a la tortuga, notó que no había sido en vano que había actualizado la espada al nivel máximo. Sin embargo, si hubiera tenido una espada mejor en lugar de esta básica, habría podido manejarla más rápido. Pero no podía usar el arma que tenía en su inventario porque no correspondía a su nivel. Pensando que aún tenía mucho trabajo por hacer, continuó matando tortugas, aumentando su nivel de habilidad. Tenía que seguir adelante porque, ¿quién sino él? Después de un tiempo, el nivel de habilidad del chico era 38.4 en 100, y tras un rato, Carter finalmente alcanzó el nivel 50. Cansado, se apoyó en su espada, había muchas tortugas muertas por ahí, y el chico cayó de rodillas en el suelo. Su rostro parecía cansado y pensó que estaba al borde de la extenuación, pero ahora solo necesitaba recoger los ítems y listo. Mientras tanto, faltaban 5 horas y media para la ola de monstruos. Los caballeros de la ciudad, sin embargo, se preparaban con todas sus fuerzas para esta ola de monstruos, mientras se acercaban cada vez más a las murallas de la ciudad. Al notarlos, los arqueros recibieron la orden de estar en alerta, y entonces muchas flechas comenzaron a volar contra los monstruos desde arriba. Estas flechas impactaron a los monstruos, clavándose en sus corazas. Los caballeros recibieron la orden de usar escudos y los colocaron frente a ellos. Una feroz batalla comenzó. El comandante gritó que las filas número 3 estaban desorganizadas y ordenó que eso se corrigiera. Ordenó que los lanceros permanecieran en formación. De repente, alguien pasó rápidamente junto a él, y ese alguien, con un movimiento brusco de la mano, cortó al monstruo con una espada. El caballero, al notar a este hombre, gritó de alegría que se trataba del mercenario Monte. El caballero, apretando su mano, le agradeció y dijo que parecía que el chico había ganado algo de fama. De repente, el caballero se dio cuenta de que el chico le parecía familiar, lo que le hizo estremecerse. Carter pensó en lo familiar que estaba realmente con esos NPCs. El caballero le preguntó al chico dónde podrían haberse conocido, a lo que el chico simplemente respondió lo que le parecía,
y la respuesta fue una mirada. El hombre dijo que estaba agradecido de todos modos y que era muy alentador que él fuera un mercenario de nivel A. Entonces dijo que el equipo lo ayudaría, a lo que el chico respondió que podían contar con él. Él mismo pensaba que la diferencia de nivel entre él y los monstruos era casi el doble, y entonces decidió usar las lentes de confianza. Usando esta técnica, pudo ver las barras de salud de todos los monstruos, pensando que era todo gracias a los ítems de entrenamiento. Al cortar al monstruo, pensó que ahora solo estaba buscando un golpe crítico. Carter continuó atacando con su espada, matando a los monstruos. Los caballeros admiraron su valentía. De repente, algo pasó por la cabeza del chico y giró la cabeza hacia un lado. Saltó para atacar desde arriba y pensó que cualquiera podría matarlos de un solo golpe. Estaba pensando que, debido a la gravedad de la situación, no podría formar escuadrones con NPCs, así que no podría ganar experiencia a menos que los matara él mismo. De repente, la pata de alguien lo golpeó, pero falló su hombro. Carter se giró y hundió la espada en el cuerpo del monstruo. El caballero se dio cuenta de que no podía creer que estaba usando una espada grande, a lo que el mercenario respondió que el chico era un mercenario Hank. De repente, Carter, mirando hacia un lado, notó a un hombre lobo con poca salud. Colocó una hoja verde en la boca y pensó que odiaba al hombre lobo rabioso. Entonces, de repente, saltó y atacó al hombre lobo desde arriba. Volando sobre la espalda del hombre lobo, el chico hundió la espada directamente en el cuello del monstruo, y la punta salió del otro lado. El caballero que fue salvado por el chico agradeció, pero de repente fue tirado hacia atrás. Resulta que otro monstruo estaba a punto de atacar al hombre. Pero el chico rápidamente se dio cuenta de esto y empujando al hombre, golpeó al monstruo con su espada. El hombre cayó al suelo, sorprendido, mientras Carter notaba que todo esto le molestaba y miraba las ventanas de estado que mostraban la experiencia adquirida. Al dejar al hombre, pensó que necesitaba cerrar las ventanas de estado por un tiempo. Mientras tanto, los otros caballeros continuaron la feroz batalla. Carter miró hacia un lado y vio varios hombres lobo con poca salud. Agarró su espada con más fuerza y luego corrió rápidamente hacia ellos, pensando que eran la presa que había estado buscando. Con un movimiento brusco de la mano, blandió la espada, impactando los cuerpos de los monstruos y matando a uno de ellos. El chico mató al segundo, y el caballero cayó al suelo gritando que el ataque no era muy fuerte y que los monstruos contraatacarían, moviéndose hábilmente. Carter respondió que eso no sucedería, y entonces golpeó al tercer monstruo, matándolo. El caballero le preguntó al chico por qué atacaría de esa manera. Carter giró bruscamente la espada a su alrededor, matando a otro monstruo, y luego hundió su espada en el último quinto monstruo, y de repente hubo una explosión. Los caballeros miraron sorprendidos, no esperando que el chico usara magia. Preguntaron sorprendidos si ese chico era un espadachín mágico. Los monstruos fueron hechos pedazos por esta explosión, y los caballeros exclamaron que parecía que el rumor de que había recibido la medalla imperial era verdadero. Después de un tiempo, Carter se sentó en el suelo, cansado, y notó que finalmente había alcanzado el nivel 100 y ahora había descubierto una nueva habilidad, explosión. El hombre comenzó a leer la descripción de la habilidad y se sorprendió cada vez más. Al levantarse, preguntó si ahora podría explotar hasta 5 personajes que tocara con la punta de su espada. Imaginando esto en su mente, Carter pensó en la desventaja de tales habilidades, ya que también podían afectar al lanzador. Entonces, de repente, se le ocurrió una idea y sonrió. Al final, logró encontrar en su inventario una armadura que lo protegía del fuego. La armadura brillaba al sol y el hombre pensó que ahora era absolutamente resistente a las explosiones. Entonces, corrió nuevamente para atacar. Se lanzó hacia adelante, balanceando la espada y dejando un rastro de explosiones detrás de él. Ahora era invulnerable al fuego, pero los monstruos eran muy vulnerables. De repente, alguien gritó que un enorme monstruo había aparecido en el campo de batalla, lo que hizo que el hombre se congelara. Al final, ese enorme monstruo era un oso guillotina de nivel 150. El oso gruñó fuertemente y Carter pensó que estaba muy por encima del nivel medio de la aldea Hebra, así que era mejor dejar eso a las tropas de seguridad y evitar a los mercenarios. Pero de repente, los caballeros gritaron que debían dejar eso para Monte.
El hombre dijo, torpemente, que tal tratamiento especial era inaceptable, y finalmente se adelantó y se puso frente al monstruo, diciendo que lo atraparía de cualquier manera. El oso avanzó rápidamente, levantando la pata para atacar. Al llegar, golpeó el lugar donde estaba el hombre con su enorme pata, pero éste logró esquivarlo saltando hacia atrás. Entonces, Carter blandió su espada, cortando la cara de la bestia y haciendo que la sangre brotase en todas direcciones. De repente, el monstruo se congeló y Carter pensó que podría parecer que ese monstruo estaba atacando de manera imprudente, pero también tenía sus hábitos. El oso avanzó hacia él nuevamente, pero él esquivó una vez más, notando que, debido al grosor de la piel, el daño de la explosión fue mínimo. Carter comenzó a huir del monstruo, pensando que necesitaba prepararse para esto y se concentró en la agilidad. De repente, se dio la vuelta bruscamente y corrió nuevamente mientras el oso lo perseguía, pensando que debía saltar en medio de la multitud de monstruos. Rompiendo la multitud, Carter empezó a agitar su espada, despejando el camino. Pensó en los monstruos que lo perseguían, sin darse cuenta de que su sangre se derramaba en vano. De repente, el hombre se giró bruscamente y comenzó a desacelerar. Al final, tenía una botellita en la mano y, con una sonrisa en el rostro, se despidió del oso. Luego lanzó la botella al oso, que se rompió en fragmentos, esparciendo el líquido en todas direcciones. El oso miró sus patas, confundido, y Carter, de repente, gritó bruscamente usando su nueva habilidad. De repente, todo el cuerpo del oso se incendió, haciendo que comenzara a gritar de dolor. Carter observó la escena con una sonrisa. El fuego desapareció y el oso cayó al suelo, levantando polvo. Los caballeros gritaron de alegría. Los monstruos que estaban escondidos en el bosque, lejos de la vista de los demás, se llenaron de miedo. Carter saltó alto nuevamente, atacando a la multitud de monstruos y gritó que el arte era una explosión. Un tiempo después, una carreta avanzaba lentamente por el camino. De repente, alguien detuvo la carreta y dijo que habría una breve inspección. El hombre continuó avanzando, mirando dentro de la carreta, y pareció reconocer a alguien. Resulta que Carter estaba acostado en la carreta, descansando sobre el heno. El hombre dijo alegremente que había oído hablar de sus actividades en la aldea de Hebra y luego preguntó si iba hacia River North. El hombre comentó que era un honor conocerlo y que esperaba ansioso el próximo encuentro, mientras Carter saludaba torpemente con la mano y reía. La rueda de la carreta golpeó el suelo y el sistema anunció que habían entrado en la llanura de Paramonte. Sentado en la carreta, Carter pensó que parecía que fue ayer cuando no tenía idea de cómo la gente de nivel 10 podría sobrevivir, y ahora ya había alcanzado el nivel 80. Accedió nuevamente a la ventana de condiciones de desarrollo de habilidades y pensó que elegir explosión había sido la decisión correcta. Pensó que ahora se dirigía al depósito en North River para obtener la esencia de la llama, donde podría guardar ítems en su inventario al alcanzar el nivel 109. Rascándose la barbilla, se preguntó qué más necesitaba hacer. Luego se volvió hacia el taxista y preguntó si podía hacerle una pregunta. El hombre respondió que debía preguntar cualquier cosa. El hombre preguntó si había alguna noticia del imperio. El taxista pensó un momento y luego comenzó a hablar, diciendo que hace unos 10 días, un grupo de bandidos había iniciado una revuelta en el oeste y que el tercer príncipe estaba reclutando tropas. Carter recordó cómo el otro personaje completó esa misión, y entonces podría establecer una relación con el tercer príncipe del imperio. El conductor mencionó que donde iban, el número de desaparecidos aumentaba y que la gente estaba pasando por momentos difíciles. Carter sacó una moneda de plata y pensó que parecía que los planes estaban un poco alterados. Agradeció al hombre por la información y le entregó la moneda, y luego preguntó si podía llevarlo a algún lugar. Carter salió de la carreta y se quitó la capucha, notando que le molestaba tener que esconder su identidad. Comenzó a mirar hacia alguna llanura en la distancia y pensó que aquel lugar le recordaba a una búsqueda oculta. Recordó la caverna que había alcanzado, que pertenecía a los traficantes de esclavos en las montañas de Tiro, en la frontera con las llanuras. Escondido entre los arbustos, pensó que, gracias a ellos, la gente estaba desapareciendo en la región de North River. Miró a su alrededor, pensando que no podría deshacerse de ellos por un sentido especial de justicia.
Su objetivo era un elixir de agilidad que podía obtener al derrotar al jefe. Se puso la capucha sobre la cabeza. Mientras tanto, en la entrada de la caverna, dos hombres conversaban. Uno de ellos decía que parecía que el negocio había ido muy bien. El otro respondió que podría tomarse un descanso cuando terminara. El primer hombre respondió que, por supuesto, podían. Mientras Carter los observaba desde su escondite, de repente tomó una cuerda. El hombre gritó que debían divertirse hoy cuando, de repente, una cuerda comenzó a enroscarse en su cuello. En un instante, la cuerda lo tiró hacia atrás y entonces Carter saltó de su escondite. Con un gesto de la mano, tiró de la cuerda y el hombre, al que estaba atada, cayó del estrado. El otro hombre se giró y gritó a sus compañeros que había un invasor. Pero de repente, Carter avanzó, balanceando su espada, golpeando al hombre y haciendo que una fuente de sangre brotase en el aire. El cuerpo sin vida del hombre cayó al suelo y Carter se sorprendió al pensar que el nivel medio de estos hombres era 50, por lo que ni siquiera necesitó usar sus habilidades. De repente, algo llamó su atención detrás de él. Resulta que había una jaula con un pequeño pájaro dentro. Carter se acercó a la jaula y abrió la puerta, el pájaro inmediatamente voló fuera de ella. Cuidándolo, el hombre dijo que debía tener cuidado. El sistema notificó que Carter había entrado en el escondite de los traficantes de esclavos. Mientras tanto, varios otros hombres estaban sentados en la caverna. Uno de ellos preguntó por qué esos exigentes traficantes de esclavos eran tan generosos. Otro hombre, sosteniendo una jarra de alcohol en la mano, respondió que no importaba, pero lo principal era que ganaban mucho dinero. Entonces el primero preguntó si la gente de River North no podía encontrarlos, era porque se escondían muy bien. El segundo respondió que no debía preocuparse, y luego dijo que los codiciosos nobles no gastarían su propio dinero en la búsqueda ni pensarían en encontrar esta vasta llanura. De repente, un barril rodó hacia adelante. El hombre, aún sosteniendo la jarra, lo miró sorprendido, desvió la mirada de la conversación. Otro hombre se levantó y preguntó, irritado, ¿qué tipo de bastardo osaba impedir que su jefe bebiera? De repente, Carter sonrió levemente y preguntó qué había de malo en eso. Se acercó a los hombres, sosteniendo su gran espada sobre el hombro, y preguntó si ya habían bebido lo suficiente. De repente, la mano de alguien cayó de un barril que rodó por la caverna, resonando en el suelo de piedra. Los hombres miraron, sorprendidos, y luego corrieron a atacar a Carter con cuchillos y puños, gritando que era un canalla y que realmente creía que podía salir de allí vivo. Con una sonrisa constante en su rostro, Carter sostenía su espada sobre el hombro. De repente, un destello brilló. En un instante, blandió la espada, atacando a los hombres que querían matarlo. Otros también intentaron atacarlo, pero fueron muertos por Carter. El cuerpo de uno de los traficantes de esclavos cayó al suelo de piedra, justo enfrente de su jefe, quien lo miró sorprendido. Un pequeño temblor de ira recorrió su cuerpo y frunció el ceño, apretando la mandíbula. Carter bajó la punta de la espada, que goteaba sangre, y dijo que se encargó del resto en el camino. Colocando nuevamente la espada sobre su hombro, le dijo al hombre que él era el único que quedaba. Sonriendo, dijo que todo eso era muy cansado y que deberían terminar lo más rápido posible. Después de un rato, la mano ensangrentada de alguien se extendió desesperadamente y su dueño gritó implorando por misericordia. Resulta que era el mismo jefe de los traficantes de esclavos. Estaba tumbado en el suelo, temblando un poco, y le preguntó a Carter qué quería. El hombre intentó arrastrarse cada vez más lejos de él y gritó desesperadamente que solo estaba cumpliendo una orden. Carter, frunciendo el ceño, miró al hombre y pensó que sabía que este hombre iba a morir. Sin embargo, se sentía inseguro, pero aún así levantó la mano con el arma y le preguntó al hombre si tenía compasión por alguien que merecía morir. Entonces, de repente, la sangre brotó en todas direcciones. Después de mostrarse un poco, Carter encontró una pequeña llave cubierta de sangre. Enderezándose, miró a su alrededor en busca del baúl al que pertenecía esa llave. Se agachó frente al baúl, insertó la llave en el agujero de la cerradura y giró. Al abrirse, Carter sacó una poción de agilidad, y el sistema notificó que, gracias a la poción de agilidad, sus indicadores aumentaron en 5. Carter destapó la botella y comenzó a beber el contenido.
Al terminar de beber hasta el fondo, notó alegremente que todo el cansancio había desaparecido, y el sistema notificó que su indicador de agilidad había aumentado en 5. Carter se dijo a sí mismo que ahora era el momento de emprender el camino. Pero de repente escuchó la voz de alguien preguntando si había alguien allí. Tocando la pared de la caverna con la palma de la mano, pensó que había oído una voz proveniente de la pared. Rascándose la barbilla, pensó que el tráfico de esclavos había terminado, así que no debería haber nadie más allí. Pero de repente, la imagen de alguien apareció en su cabeza. Después de caminar un poco por la caverna, Carter encontró exactamente el lugar al que necesitaba ir. Tocó la pared de la caverna con la mano, de repente, todo a su alrededor tembló. Después de unos segundos, un pasaje se abrió justo frente a él. Siguiendo adelante, Carter, mirando a su alrededor, pasó junto a las jaulas donde las personas estaban sentadas. Estas personas eran extraordinariamente delgadas y débiles, apenas podían mantener la cabeza erguida. Vestían algún tipo de trapo y parecían más muertos que vivos. Cubriendo su nariz y boca con la mano, Carter notó que era muy difícil de ver. Incluso habiendo visto esto en el juego, pensó que si hubiera visto esto por primera vez, habría sido difícil para él salir de allí tan fácilmente. A medida que avanzaba, recordó que había otra puerta al final. Carter empujó la puerta y se abrió con un chirrido. Avanzó hacia la sala contigua. En esta sala, en una especie de círculo mágico, había una chica sentada. Su cabello era blanco y estaba vestida con un vestido blanco, tenía la cabeza agachada y las manos apoyadas en las rodillas. Al escuchar que alguien entraba, la niña levantó la cabeza y miró al extraño. Luego, calmadamente, pidió que la matara. Al ver a la chica, Carter finalmente se dio cuenta de que ella era exactamente quien había estado pensando. Recordó que una banda de ladrones había vendido a esa chica a un hechicero, y ese personaje secundario debía ser un sacrificio. Su hermano mayor era Sigmund, el segundo al mando de los Caballeros del Río Norte, y este incidente hizo que él apareciera. También provocó que el espadachín más fuerte de la Iglesia Luna, conocido como el Caballero de la Justicia, se manifestara. Cruzando los brazos sobre el pecho, el hombre pensó que, por lo tanto, la muerte de esta chica, cuyo nombre era Sepia, era uno de los eventos más importantes. No es que los jugadores no intentaran salvarla, simplemente, nadie había podido. Ni una sola poción la ayudó a liberarse, porque existe una enfermedad de estado llamada marca de la muerte. Mientras Carter tomaba su espada, pensó en cómo esta chica era considerada un personaje cuya muerte era inevitable. Sepia repitió nuevamente su petición, frunciendo un poco el ceño. Carter la miró y pensó que esta era su oportunidad. Convocó ventanas del sistema que decían que su habilidad Juramento de Liberación concluía un contrato de liberación. Si el objetivo aceptaba el juramento, todos sus desvíos serían neutralizados y la resistencia del lanzador se consumiría. Después de eso, el objetivo se volvería dependiente en el rodillo, y el 10% de sus características serían consumidas en la celebración de cada contrato. Los ojos de Carter captaron las palabras de que todos los desvíos en el estado del objetivo serían neutralizados. Pensó que aún no sabía si esta habilidad podría eliminar el estigma de la muerte, pero por alguna razón, estaba seguro de que era posible. Sin embargo, había un problema: el 10% de las características se consumía. Frunciendo el ceño, se preguntó si debería arriesgar tanto para liberar a Sepia. De repente, volvió en sí y sus ojos se agrandaron. Se preguntó qué estaba pensando. Había creído que estaba en un juego, pero no debía olvidar que esta era su realidad. Se encontró observando a un hombre sufriendo ante sus ojos, y se quedó pensando. Inmediatamente recordó cómo, sin un atisbo de conciencia, había derribado a los traficantes de esclavos. Apretando los dientes, pensó que no era nada parecido a ellos, no era un monstruo. De repente, Carter se arrodilló, acercándose a la chica. La miró seriamente y le dijo que la salvaría. La chica lo miró sorprendida y él le dijo que había una manera de acabar con la maldición. Con los brazos extendidos, preguntó qué debían hacer. Después de estar en shock por un tiempo, Sepia finalmente organizó sus pensamientos y asintió silenciosamente, su rostro parecía insistente. Carter sonrió en respuesta y extendió la mano hacia ella. La chica colocó su mano encadenada en la mano de Carter.
El sistema informó que se había utilizado un juramento de liberación de nivel 1 y el sujeto aceptó el contrato. De repente, todo a su alrededor se llenó de una luz brillante. El sistema notificó que la resistencia se consumía dependiendo del estado de Carter y que, si él no tenía suficiente resistencia, el contrato podría volverse inválido. Ella preguntó si quería continuar, a lo que Carter respondió de inmediato que sí. En el segundo siguiente, la luz se volvió aún más brillante. Carter cerró un ojo y apretó los dientes, preguntándose qué demonios estaba pasando allí. Mientras tanto, la luz se hacía aún más intensa, llenando todo el espacio de la sala. Cuando el chico y la chica estaban juntos, el sistema informó que se había descubierto una misión oculta: salvar a Sepia. Después de un tiempo, Carter comenzó a abrir lentamente los ojos. Recordó que una luz brotó de su mano, de repente, apareció una búsqueda oculta. Pero al final, el chico no despertó en una habitación. En algún lugar, una multitud de monstruos corría, algunos de los cuales volaban por encima. Caballeros con armaduras doradas corrían hacia ellos. De repente, Carter notó un patrón en el casco. Pensó que era la primera vez que veía tal diseño. De pronto, un perro de 3 cabezas apareció en algún lugar, y en ese momento, algo explotó en la boca del perro. Carter pensó que si esto continuaba, perdería. Pero de repente, un destello brillante apareció en algún lugar arriba y una chica apareció en el cielo. De repente, Carter se dio cuenta de que ella lo estaba mirando. La chica cerró los ojos y lo bendijo.